Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Una vez más nos conectamos, estamos unidos en oración, estamos todos en el mismo sentir que es Dios, que es el Espíritu Santo en esta tarde, dando comienzo a este estudio bíblico tan esperado, tan anhelado en nosotros, en los corazones de los hermanos. Somos un montón aquellos que lo van a hacer, algunos van a estar conectados ahora y otros por otras razones lo van a hacer más tarde. Pero bueno, en el nombre de Jesús somos casi como 15 o 18 personas que lo van a hacer, así que es una bendición de Dios en esta tarde poder y darme la posibilidad al Señor de poderlo dar yo en este caso para poder que sea mi vida usada, Señor, para poder bendecir a los hermanos con la palabra. Le damos gracias al Señor por esta tarde, por un día más, por estar unidos en oración, unidos en el mismo espíritu. Le damos gracias al Señor porque bueno, nos está cuidando, nos está protegiendo. Y seguimos orando por aquellos que están enfermos, por aquellos que están con esta pandemia, ¿no es cierto? No nos tenemos que olvidarse de orar de unos por otros y orar por aquellos que necesitan de nuestras oraciones también. Y le damos gracias a Dios porque bueno, en esta tarde nos está apoyando en oración los hermanos y también están trabajando en este ABC, bueno, obviamente el pastor, la vida de Facundo, Mauro, en el nombre de Jesús nos está apoyando, ella lo hizo, pero nos está apoyando en oración, nos está apoyando con sus oraciones, ¿no es cierto? Así que bueno, le damos gracias por aquellos que se van sumando, por aquellos que se comprometieron a hacer este estudio bíblico, porque realmente es una bendición. Nosotros quizás hoy no lo vemos porque bueno, porque no sabemos, algunos no entienden bien cómo es el tema, pero les puedo asegurar que fue de bendición para toda la iglesia, aquellos que ya lo hicieron, porque toda la iglesia lo hizo. Solamente lo están haciendo aquellos que son nuevitos, ¿no es cierto? Aquellos que hace poquito que se bautizaron y que necesitan conocer más de la palabra, que necesitan estar en las cosas de Dios, aprender a buscar en la Biblia, de pasito van a ir aprendiendo, conocer la palabra y aprender realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque lo que vemos en la palabra de Dios no es solamente para leerlo, sino es para poner por obra. Todo aquello que se da la palabra, ya sea la prédica, esta enseñanza, la célula, la reunión de mujeres, la reunión de hombres, es palabra para que yo la empiece, yo y ustedes la pongamos por obra. Y ahí vamos a ver la mano de Dios. Cuando nosotros realmente hacemos lo que Dios nos manda, ahí el Señor se está glorificando en nuestras vidas. Así que bueno, le damos gloria a Dios por esta tarde. Vamos a empezar a orar por este estudio, por los hermanos, por aquellos que nos están apoyando en oración, nos están ayudando, como dijimos recién, por Mauro, por mi esposo, por Facundo. Le damos gloria a Dios por esto. Así que bueno, empezamos a orar y comenzamos este estudio bíblico precioso. Les quiero decir también, no podemos dejar de pasar por alto que no solamente lo hacen los hermanos de San Justo, sino que muchos se sumaron acá en San Martín. Así que es una bendición muy grande, muy grande. La verdad que estamos sorprendidos y estamos agradecidos a Dios por esto, por aquellos que se están sumando, en el nombre de Jesús. Así que bueno, empezamos a orar para empezar a darle comienzo a este curso, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta tarde, una vez más, por estar reunidos en tu presencia, Señor. Te entregamos mi vida, la vida de mis hermanos en tus manos, Señor. Te pido que te estés glorificando. Juntos en oración te pedimos perdón de pecados, de actitudes, de pensamientos, Padre. Y te pido que estés obrando en aquellos, Señor, que empiezan a caminar, Señor, en tus cosas. Que tú los guíes, Señor, que tú les enseñes, que tú les muestres en tu palabra, Señor, lo que quieres para cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñales en cada lección, Padre, a poderse mover en fe, accionar tu palabra para que sea glorificada tu palabra, Señor, en sus vidas. Te damos gracias por cada hermano, te damos gracias por cada familia,
Te damos gracias, Señor, por aquellos que se están añadiendo, por aquellos que se van a añadir, Señor, al ministerio, por aquellos que están volviendo, Señor, por cada uno de ellos te damos gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que me des, Señor, en el nombre de Jesús, esa sabiduría para poder explicar de tu palabra y para que sea clara para ellos, para que lo puedan entender, Señor. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, a veces porque pasamos situaciones o adversidades sabiendo que de ellas aprendemos, de ellas tú te glorificas, Señor, y tú nos fortaleces en cada prueba por la cual pasamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque de todo eso aprendemos, Señor, y estamos más fortalecidos en tu palabra. Te entregamos esta tarde maravillosa en tus manos, este tiempo de oración, este tiempo de palabra, para que seas vos glorificándote. Te damos gracias por todo una vez más, en tu nombre Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, comenzamos entonces este estudio. Y el tema de hoy, el primer tema, la primera lección, es la oración. Algo que a nosotros los cristianos no nos puede faltar la oración. Es así como lo más importante que tenemos que hacer. Y bueno, hoy vamos a ir la palabra y nos va a enseñar dónde, cuándo lo tenemos que hacer, en qué momento. Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta palabra. Así que como dijimos nosotros recién, la clase 1 de este estudio bíblico es la oración. Dice, ¿cómo podemos crecer en nuestra comunión con Dios? ¿Cómo podemos conocer sus planes y propósitos para nuestra vida? ¿De qué manera podemos alcanzar las bendiciones que Dios nos ha deparado de antemano en su palabra? ¿Cómo es edificada nuestra vida interior y nuestro ser espiritual? ¿Cuál es la clave a través de la cual puedo alcanzar la victoria en mi vida y crecer en mi fe? Sin duda que una de las respuestas más contundentes a esta pregunta es la oración. Pero, ¿qué es realmente la oración? ¿Por qué es necesario orar? ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Y cómo debemos orar? En el tema que desarrollaremos en esta clase, intentaremos juntos aprender de este aspecto tan importante de nuestra vida cristiana que es la oración. Bueno, dice la oración, ¿qué es, no? Dice orar es hablar con Dios, es establecer una comunión personal e íntima con nuestro Padre Celestial. La oración es la clave que abre la puerta a un mundo completamente nuevo y llega a constituirse en el fundamento de todas nuestras actividades. Y muchos van a preguntar, en este momento no estamos juntos, pero muchos me preguntan cuando lo damos en otro momento, cómo es el tema del rezo y la oración, ¿no es cierto? Si bien nosotros no rezamos, porque el rezo es repetir una palabra, y la oración es simplemente hablar con Dios, como dijimos acá, ¿no es cierto? Hablar con Dios. Y ahí vamos a la palabra, ¿no? Dice, aspectos importantes a tener en cuenta en el tiempo de oración. Disponga de un tiempo prudencial para comenzar. Encuentre un lugar tranquilo, eso lo vamos a ver en Mateo 6:6. Busque un lugar tranquilo dentro de su casa. Conviene anotar en una libreta los motivos de oración. Esto permite que las oraciones sean más específicas y ayuda a ser agradecido por las respuestas recibidas. Vamos a leer qué dice en Mateo 6:6. Dice así: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa eso? Yo busco un lugar en mi casa, sea el dormitorio, sea el comedor, sea la cocina, para poder orar a Dios. Y yo ahí, ¿qué hago? Yo ahí le oro a Dios, le hablo y le cuento todo lo que me pasa. Y acá dice el estudio que tenemos que tener una libreta o un anotador o un cuaderno en el cual nosotros anotamos las oraciones, y a medida que el Señor nos va respondiendo, porque el Señor nos va a responder, las vamos tachando y le damos gloria a Dios porque Él lo va a hacer.
Así que eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque bueno, a veces tenemos muchas oraciones por las cuales orar y a veces, bueno, nos podemos olvidar porque somos personas, nos podemos olvidar. Entonces yo las tengo anotadas y yo oro todos los días por esas peticiones, me voy a acordar y no me voy a olvidar de ninguna. O si alguien me pide oración, también que eso ahora lo vamos a ver, también lo tengo anotado en un cuaderno para no olvidarme. Dice, pida la protección del Señor. Es importante elevar una oración pidiendo cobertura para que los problemas de la vida cotidiana no nos agobien mientras oramos. Vamos a especificar por qué es importante el tiempo de orar a la mañana, cuando yo me levanto, con la diferencia de orar a la noche. Nosotros podemos también de por hecho orar a la noche, pero hay muchas personas que me han preguntado, yo oro de noche y no oro a la mañana. Bueno, ¿por qué debemos orar a la mañana? Porque nosotros una vez que estamos orando, amparamos la oración. Es como con un amparo. Y aquellas cosas que las cuales van a venir durante el día. Si yo oré de noche, ya las cosas ya pasaron. Ya lo que pasó, ya está, ya pasó. Entonces si yo oro a la mañana y le entrego el día a Dios, le entrego mi vida, le entrego la vida de mi familia, le entrego el trabajo, le entrego mi vida personal, mi vida espiritual, le pido protección, como dice su palabra, Dios está poniendo su mano de por hecho. Entonces si pasa algo es como que le estamos poniendo un parate a que eso no suceda, ¿no es cierto? Entonces es muy importante orar a la mañana. Y como lo hacemos, les doy un modelo común y corriente. Ustedes después cada uno lo hace a su forma, porque bueno, cada uno tiene su forma, sus palabras, pero bueno, siempre tenemos que acordarnos de siempre al Señor, adorarlo. Yo, por ejemplo, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por este día, y después ahí comienzo la oración. Señor, te entrego, y el orden de Dios sabemos que tiene que ser primero, bueno, referirnos a Él, nuestra vida personal, los que tienen esposos, los que tienen hijos, después los hijos y después lo demás. En ese orden yo debo orarle a Dios. Y después, bueno, por peticiones que otros me pidan, ¿no es cierto? Peticiones a veces son de enfermedades, situaciones económicas, situaciones espirituales. Y como dijimos recién, el anotador es muy importante porque yo después de eso no me olvido. Lo tengo ahí anotado y es imposible que yo me olvide. Pero la protección al Señor se la debemos pedir, ¿no es cierto? Para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra vida, como dijimos recién. No nos tenemos que olvidar de eso. Seguimos. Confesión. Algo muy importante. La confesión debe formar parte de la oración cotidiana. Al confesar, nombra cada cosa específicamente, renunciando al pecado y pidiendo la restauración de Dios. ¿Qué es la confesión? Confesión de pecados. Somos, dice la Biblia, todos pecadores. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Que cuando yo le ore a Dios, yo le diga, Señor, mira, te pido perdón porque ayer me enojé, por ejemplo, con mi mamá, me enojé con un vecino, dije malas palabras, actué mal de esta forma, mentí. Pero es importante de que yo al Señor le diga, Señor, perdóname porque en esto me equivoqué. Es muy importante. ¿Por qué es importante pedir perdón de pecados cuando yo entro en oración? Porque hay una realidad. El Señor de alguna forma me va mostrando que está bien y que está mal, ¿no es cierto? En su palabra, en las enseñanzas que vamos teniendo. Mismo Dios nos va mostrando en qué yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Entonces, si yo sé lo que tengo que hacer y hago lo contrario, Dios también lo ve a eso, lo escucha, lo ve. Y por ende, si yo no pido perdón de pecados, si yo no reconozco mis pecados, mis oraciones, hermanos, no van a ser contestadas. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que yo estoy orando y si yo no pido perdón de pecados, es como si fuese una pared o un techo y esas oraciones no llegan. Ahora, si yo limpio mi corazón y le pido perdón de Dios de pecados, de actitudes, de pensamientos, o lo que hice ahora, lo que hice ayer, lo que hice en este caso con mi familia, con mi vecino, con mi amigo, con quien sea, el Señor va a empezar a escuchar mis oraciones y va a ver que lo que me está pidiendo Él, que sea arrepentirme, yo lo estoy haciendo, que es lo más importante, que yo haga lo que Él me está pidiendo que haga. Eso es lo más importante, hermanos, no hay otra cosa. Dice, adore y medite. Dedique algunos momentos para adorar y meditar en la presencia del Señor. Cuando adora al Señor con alabanzas y acción de gracias,
descubre que el gozo del Señor inunda su vida, le da poder y le brinda calor de su amor. Y yo siempre digo, no, que Dios no es, Él no tiene obligación con nosotros, Él lo hace por pura misericordia. Entonces no podemos entrar al Señor como exigiéndole que Él nos tiene que dar tal cosa o tal otra, que Él tiene que hacer esto o lo otro, no. El Señor es un Señor y por ende yo lo debo respetar. Y como dice la palabra, yo tengo que adorar y meditar antes de entrar en su palabra. En este caso, como dijimos en el principio, cuando estábamos orando, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te amo, yo te exalto. Y después empiezo mi oración. Y entro en su presencia. Yo, en este caso, bueno, a veces algunos usamos celulares con alabanzas para orar. O ponemos, otro método para poder escuchar música, alabanzas en este caso, para poder orar. Escucha al Señor. Muchos de nosotros utilizamos discursos dirigidos a Dios, lo que transforma la conversación en monólogo. Para cada persona que exclama, habla Señor que tu siervo oye, hay 10 que dicen, oye Señor que tu siervo habla. Yo no puedo, como dije, entrar en su presencia sin haberle alabado y Señor te pido esto, amén, amén y amén. No, ese no es el modelo en el cual yo tengo que basarme. Yo tengo que aprender a orar y escuchar. Porque ustedes al principio no van a entender cuando solo a veces Dios nos habla. Y sí, Dios habla. Dios habla de qué forma, en la oración. Dios habla en su palabra. Dios habla cuando el pastor da una prédica. Dios habla cuando estamos con estudio bíblico. Dios habla en una célula. Nos puede hablar, hasta nos puede hablar por un familiar. Eso es cuando Dios nos habla. Y tenemos que saber escuchar. Lo más importante de un cristiano es no hablar tanto y sí saber escuchar. Porque de ahí vamos a aprender. Dice, al escuchar interiormente, Dios traerá en nuestra mente a alguien que necesita de nuestra oración, lo que se llama oración intercesora. Nos guiará con respecto a los que debemos orar y cómo hacerlo. ¿Y qué se refiere ser intercesor? Se refiere a que yo ya no estoy solamente orando por mí, por mi familia, sino que yo estoy orando por otros. Al orar por otros, soy una persona intercesora. En este caso nosotros los cristianos estamos llamados a orar por la iglesia, por las peticiones que van mandando en el grupo de oración, ¿no es cierto? Entonces eso es interceder. Yo estoy orando por otros, ¿no es cierto? Entonces eso sería intercesión. ¿Y cómo debemos hacerlo? Bueno, eso a veces yo lo pongo en los grupos o mi esposo, porque a veces piden oración, por ejemplo, vamos a poner, piden oración por una persona que está enfermo. Y nosotros enseguida preguntamos qué tipo de enfermedad, qué enfermedad tiene, para estar orando específicamente por eso. Salvo, si la persona no lo sabe y le dijeron, pedí oración por tal cosa, uno ora en general, te pedimos por sanidad, pero si nosotros sabemos qué enfermedad tiene, mejor estar orando específicamente por eso. ¿Entienden? Eso es lo que debemos siempre preguntar. Y nunca se olviden que a la persona, ya sea por el celular, por otra persona, a esa persona que está enferma, al necesitado, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer la oración de fe. No tenemos forma de hacérsela nosotros personalmente, se la mandamos por el celular. Una vez que la persona recibe a Cristo, el Señor empieza a obrar. No sabemos cómo Dios obra, pero Dios obra. Y tenemos muchos testimonios, aún de personas que nosotros no conocemos, que recibieron a Cristo por el celular, recibieron a Cristo por un teléfono y sus vidas fueron transformadas. Porque el Señor empieza a obrar. Una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él empieza a obrar. Pida en el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que solo debemos pedir en el nombre de Jesús. Les dejo estos versículos para que ustedes busquen. Es San Juan 14, del 11 al 14. Dice que Él es el único mediador. Primera de Timoteo 2:5. Dice, ore con fe. Significa creer antes de recibir. Nuestras oraciones pueden ser respondidas de 3 maneras distintas, dice. Sí, espera y no. Podemos comprender un categórico sí y aún admitir un categórico no, pero la espera es muchas veces difícil de aceptar. No debemos permitir que la respuesta espera haga tambalear nuestra fe. Cuando la respuesta es no,
tenemos que saber que el no de Dios siempre proviene de su amor. Él sabe lo que es mejor para nosotros. La fe nos lleva a una vida de aventura. Y acá, como decía el no en las respuestas de Dios, no tenemos que decir, bueno, si Dios no me da esto, ya está, ya yo no soy más cristiano, me voy de la iglesia, esto, lo otro, no. Tenemos que empezar a ser cristianos, que empecemos a crecer. Y como bien dice acá, tengo que aprender a decir el sí, escuchar el sí de Dios, el no de Dios y el espera. El espera, sabemos que a nadie le gusta esperar, ¿no es cierto? Pero bueno, si Dios nos manda a esperar, tenemos que aprender a esperar. Como esto, en este caso, nos está pidiendo Dios a través de los gobernadores, del presidente, que tenemos que esperar con todo esto que está pasando. Y tenemos que esperar. Quizás nosotros quisiésemos ya salir corriendo y abrazar al hermano, ir a verlo, tantas cosas queremos hacer. Pero si a través de los gobernadores Dios dice que nos tenemos que quedar en nuestra casa, nos tenemos que quedar en nuestra casa y obedecer y seguir orando con fe. Y la fe no la tenemos que perder, porque cuando oramos tenemos que ver la oración ya respondida. No tenemos que orar, será que para mí, no será para mí, será para el hermano, no. Si Dios a mí me prometió, en este caso, una sanidad, yo espero esa sanidad. Si Dios me prometió una familia, yo espero esa familia. Si Dios me prometió tal cosa, yo espero. Y no bajo los brazos en la primera de cambio. Sigo adelante. Dice, mire la oración como ya contestada. Es extraordinario el poder que esto agrega a las oraciones. Jesús dijo en Marcos 11:24, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. 3 son las cosas que el Señor señala: orar, pedir y creer, que recibiremos la contestación. Antes de orar por alguien o algo, pida, Señor, enséñame cómo orar en estas circunstancias. Y acá un poquito fue lo que yo estaba explicando anteriormente, ¿no? Que si nos están pidiendo por sanidad física, no puedo estar orando por, no sé, sanidad espiritual, por ejemplo. Si me están, en este caso, pidiendo, por ejemplo, por una enfermedad del corazón, por una enfermedad del estómago, yo tengo que orar específicamente por eso, no puedo orar por otra cosa. Por eso siempre está bueno que preguntemos. Bueno, como les repito, si la persona me dice, no, mira, me pidieron oración y no me dijeron, bueno, oramos, Señor, que estés en las 3 áreas de su vida, en el área espiritual, física y emocional, si no sabemos. Pero si no, preguntemos. La oración de fe produce milagros. Dar gracias. Es importante darle gracias por cada cosa que ha hecho, hace y hará por nosotros. Es necesario hacerlo por cosas definidas. Descartar frases como Señor, te doy gracias por todas las cosas. En este caso sería yo te doy gracias, Señor, por un día más de vida, yo te doy gracias por mi familia, yo te doy gracias por el sustento, yo te doy gracias por mi trabajo, yo te doy gracias por la iglesia donde vos me pusiste, yo te doy gracias por mis hermanos. Eso será específicamente. Hay muchas cosas por las cuales agradecer y alabar a Dios. El expresar gratitud en palabras tiene el efecto de crear un corazón positivo y un espíritu lleno de gozo, de anticipación y expectativa ante lo que Dios hará ese día. Dice, ore en todo tiempo y circunstancias. Para eso les dejo estos versículos para que ustedes estén buscando. Efesios 6:18, Primera de Tesalonicenses 5:17, Primera de Timoteo 2:8. Eso lo vamos a ir buscando, anotándolos en un cuaderno, los versículos, o si no lo marcamos en la Biblia. Cosa de que cuando yo después les dé la fotocopia, cuando nos veamos, ustedes ya lo tengan ya visto, ¿no es cierto? La Biblia nos habla de orar sin cesar, lo cual significa un espíritu de oración continua, teniendo comunión con el Espíritu Santo en todo el día. ¿Qué significa orar sin cesar? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, yo me levanté a la mañana, bueno, oré. Pero de repente, no sé, yo al mediodía tengo que ir a hacer un trámite. O tengo que ir al médico. O tengo que hacer una diligencia. Bueno, yo ahí no significa que si yo oré a la mañana, por eso que yo tengo que hacer, yo vaya caminando, o vaya en el colectivo, o en el remis, o donde sea. Bueno, Señor, acompáñame en este momento, yo tengo que hacer ese trámite. Que seas vos en esos papeles, que seas vos
en ese médico, en ese abogado, en ese trámite que tengo que hacer. Eso significa estar orando. Yo no estoy entregándole a Dios, sino que estoy orando, sigo orando, pidiéndole a Dios que me acompañe a hacer ese trámite, o que me acompañe al médico, o que me acompañe a tal lugar. Eso es seguir hablando con el Señor. Ore con más intensidad en los momentos de prueba. Vamos a buscar, ustedes van a buscar en sus casas Lucas 22:44. Ahí hasta acá hablamos todo lo que debemos hacer en cuanto a la oración. Ahora vamos a hablar lo que no debemos hacer. No debemos hacer, lo que no debemos hacer. Vivir sin confesar el pecado y creer que el Señor me escucha igual. Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Importante. Ser perezoso y descuidarnos en cuanto a la oración. Romanos 12:12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La oración, ustedes tienen que lograr en el transcurso de un tiempo que sea lo que más necesitan hacer. Es como el agua que tomamos, como la comida que comemos. Tiene que ser más que importante que ustedes oren. Se tiene que convertir en algo importante, algo que ustedes no pueden estar si no oran, porque es nuestro alimento, es como Él nos va llenando nuestro vaso, como digo yo, ¿no? Dice: pedir fuera de la voluntad de Dios, para nuestro propio provecho y deleite. Santiago 4:3 dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces tenemos que hacer, Dios puede hacer milagros en un montón de áreas, sí, Dios lo puede hacer y de por hecho lo hace. Pero seamos realmente conscientes de lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Yo pongo a veces el ejemplo de decir, no sé, Señor, mirá, me gustaría, es un ejemplo, ¿no? Que vos ya en el nombre de Jesús me pongas un yate en la puerta de mi casa. O sea, está todo bien, Dios lo puede hacer, pero no digamos cosas que no tenemos que decir, ¿no? Digamos cosas concretas, pidamos en lo que nos estamos moviendo y Dios nos va después añadiendo cosas, ¿no es cierto? Orar para hacerme ver que uno es espiritual y en realidad no está la motivación correcta y no existe la necesidad profunda de conocer más al Señor. Mateo 6:5 dice: cuando ores, no se refiere a hipócritas. ¿A qué se refiere? Que no hace falta estar orando, gritando, porque Dios conoce mi corazón. No hace falta hacerme ver, como quien dice. Las cosas de Dios no son para decir yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Las cosas de Dios se hacen y punto, se hacen. Dios conoce los corazones. Lo importante es que yo obedezca su palabra. Y en este caso, ¿en qué tenemos que obedecer? En orar todos los días, en no descuidarnos en la oración. Pedir, estamos hablando de las cosas que no debemos hacer, ¿no? Pedir con duda. Yo creo que eso detiene la mano de Dios. Santiago 1:6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces dice que no tenemos que estar pensando, ¿será para mí? ¿No será para mí? Vamos a poner un ejemplo que nosotros a los hermanos le decimos: declarate sano en el nombre de Jesús. Seguí yendo al médico, seguí haciendo las cosas, pero vos declarate sano y vete sano. Y vete ya totalmente sano. Entonces no empecemos a pensar, ¿será que me lo están diciendo para mí o será para...? No, es para vos. Aquellos que están esperando una familia, empiecen a orar por esa familia. Y véanse ya casados, ya con una familia, con hijos. No piensen que será para otro. No, no es para ustedes. ¿No tengo mi casa? Oremos por la casa. ¿La tengo hoy? No, no la tengo. Pero yo por fe empiezo a orar por mi casa. Eso es tener fe, hermanos. Si yo estoy orando, les voy a poner un ejemplo porque se los voy a explicar porque esto es muy importante. Yo puedo decir: sí, Señor, yo creo que vos me vas a dar la casa, gracias porque vos me vas a dar la casa. Y yo, mi corazón está diciendo: no, la casa no es para mí, la casa es para otro que tiene plata. Yo no tengo, ¿qué Dios que me va a dar? Si yo dudé, ya está. Yo no tengo, Señor, yo tengo que orar como si yo tuviese ya mi casa, mi familia, mi sanidad, mi trabajo.
Ponerse mal por el inconverso que prospera y por envidia querer lo mismo y reprocharle al Señor. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dijimos que estamos hablando de lo que no tenemos que hacer. Entonces yo no puedo estar pensando, ¿por qué a fulano le diste tal cosa y a mí no me la diste? ¿Cómo puede ser? Si él es inconverso y mirá todo lo que tiene, y yo soy cristiana y mirá lo que... No. Nosotros somos cristianos y nosotros tenemos que esperar en el Señor. No tenemos que ponernos mal por el otro. Y si el otro prospera, gloria a Dios que prospera. Yo tengo que orar con fe. Y esa fe yo la tengo que ver. Yo quiero que mi familia esté en la iglesia. Bueno, empiece a orar. Gracias, Señor, porque mi familia y yo vamos a estar en la iglesia, sirviéndote. Cuando van a la iglesia, cuando tengamos la posibilidad de ir a la iglesia, estemos sentados y veamos todos los asientos con mi familia. Háganlo, hermanos. Eso es por fe. Yo cuando faltaban integrantes de mi familia en la iglesia ponía pullovers o carteras como que estaba esperando que venga mi familia a la iglesia. Y mi familia, y Dios lo hizo. Entonces, es fe. Esto es fe. No es no es nada raro, es tener fe. La certeza que lo que Dios me promete en su palabra, eso Él me va a dar. Él me lo va a dar. Si Él me lo prometió, yo tengo que saber esperar, como dijimos anteriormente. Yo tengo que saber esperar. Que a veces que lo más nos cuesta, ¿no? Quisiésemos hacer todo nosotros por nuestra cuenta, pero es lo que Dios no quiere. Él quiere que vayamos de su mano en todas las cosas. Orar con ira en el corazón, con contienda, sin hacernos problema alguno. Primera de Timoteo, que ustedes van a buscar, 2:8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contiendas. Yo no puedo orar si yo no confesé mis pecados. Yo no puedo orar si yo no le pedí perdón a mi hermano, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija. No puedo orar porque mi corazón no está bien. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender orar al Señor? Tengo que ponerme a bien con las personas en las cuales yo estoy enojada para que el Señor me escuche. Si no, de otra forma no va a ser. Como tampoco puedo, siempre pongo este ejemplo cuando damos, en este caso en casa o en San Justo, decimos lo mismo, ¿no? Que yo no puedo ir a la iglesia a servirle a Dios, en este caso a nosotros como familia, y yo estar peleada con mi esposo, con mi hijo, discutí al mediodía, nos dijimos de todo y me voy a la iglesia a servir y no le pido perdón a Dios ni le pido perdón a ellos y me pongo a orar por las almas. Ustedes se piensan que Dios va a estar ahí. Dios no va a estar ahí, hermanos. Somos personas y obviamente sí tenemos a veces cosas, pero tenemos que saber obedecer a Dios. Entonces quizás ustedes dirán, no, pero ¿cómo voy a hacer si yo no puedo? Bueno, sí, con Dios se puede. Si yo estoy en oración todos los días, Dios me va a dar ese perdón genuino, enseguida lo voy a hacer, va a ser como algo normal, no va a ser un esfuerzo pedirle perdón a tal persona. Dios me lo va a dar. Entonces, como dijimos recién, no debemos tener ni ira ni contienda en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que las oraciones sean contestadas. Esto es otro ejemplo, ¿no? Vivir en una relación matrimonial no buena, sin honrar al esposo, sin respetar al marido y creer que las oraciones van a ser contestadas. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Fíjense, qué importante que es, en este caso está hablando de la relación matrimonial, el Señor un ejemplo que está dando, cómo debemos estar delante del Señor. Y bueno, acá les voy a dejar versículos de tarea, para que ustedes busquen, ¿no es cierto? Dice, algunas victorias de la oración eficaz. ¿Qué obtenemos? Obtenemos paz y seguridad. Ustedes van a buscar Filipenses 4, 6 y 7. Obtenemos lo que pedimos con fe y en su voluntad. Marcos 11, 24. Vencemos la tentación. Mateo 26, 41. Sanar al enfermo y salvar del pecado. Santiago 5:15. Dice, orar los unos por los otros
La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Dice, comparta testimonios de oraciones contestadas que edificarán la fe de todos los hermanos. Y es importante, en este caso hablando del testimonio, es importante que nosotros cuando vamos a la iglesia demos testimonio de todo lo que Dios hizo. Primero para glorificar al Señor, que es lo más importante, y en segundo lugar ¿saben para qué? Para animar a los otros hermanos, ¿no es cierto? Porque hay muchos testimonios que a veces los hermanos no cuentan, nosotros sí lo sabemos, pero sería bueno que lo cuenten en la iglesia, todo lo que Dios hizo en este tiempo. Porque son pocos años, pero en realidad parece que fuese mucho tiempo que estamos en la iglesia, pero es poco tiempo, pero parece una eternidad, ¿no es cierto? Así que bueno, le damos gloria a Dios por este estudio. Me pone feliz a aquellos que están conectados, a aquellos que quieren aprender de su palabra. Esta forma es la forma hermosa por la cual nosotros podemos dar este estudio bíblico de muchas personas de las cuales quizás antes queríamos llegar y no podíamos, y esta forma es ideal, la verdad es una bendición. Así que bueno, les pido que estén buscando los versículos, seguramente lo vamos a dar semana por medio, porque hay otros cursos que estamos dando semana por medio, entonces traten de en esta semana y la que viene, que es la que nos vamos a dar el curso, de ir buscando sus versículos, anótenlo en un cuaderno, o si no, búsquenlo en la Biblia y déjenlo marcadito, ¿no es cierto? Así cuando les repito, cuando les damos las fotocopias, ustedes ya lo tienen visto. Cualquier duda que ustedes tengan referente a lo que estamos hablando ahora, les pido por favor que me manden un mensaje por privado. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que ustedes no entiendan, me mandan por privado. Y bueno, acuérdense que aquellos que hacen todo el curso, que son 13 capítulos, después le vamos a estar dando un certificado. La iglesia le da un certificado porque cumplieron, ¿no es cierto?, con este curso, porque estuvieron atentos a la palabra, sabiendo que esto les va a hacer crecer. No lo tomen como algo ligero, esto que acabamos de ver, esto es muy importante, hermanos. Cada punto que vimos es muy importante para que empiecen a crecer realmente como hijos de Dios y para que empiecen a ver la mano de Dios en sus vidas, que es lo más importante. Así que bueno, le damos gloria a Dios por esto y vamos a orar por este punto y por cada una de las familias de la iglesia, y porque sé que Dios los va a sorprender en este tiempo. Se los digo porque el Señor siempre es fiel, el Señor siempre está. Nosotros a veces no lo vemos, pero Él está presente en nuestras vidas y está esperando que nosotros demos ese paso de fe, ¿no?, que es empezar a ver su palabra, empezar a orar, empezar a leer la Biblia, buscar los versículos, estar atento a las cosas de la iglesia. Apoyen lo que la iglesia hace, porque es muy importante. Apoyen cada cosa que la iglesia hace, ya sean estos cursos, ya sean las prédicas, ya sea la reunión de mujeres, las células. Todo lo que se está haciendo, apóyenlo porque Dios ve sus corazones, que es lo más importante. Así que bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, le vamos a dar gloria a Dios por este tiempo, le vamos a pedir también por la prédica del domingo, que una vez más el Señor nos hable y que realmente sea de mucha bendición. Así que bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Padre, por tu palabra, por este tema que vimos primero, que es la oración. Yo te pido, Espíritu Santo, que a mis hermanos que empezaron este curso, tú les des sabiduría, entendimiento, Padre, para que ellos empiecen a aprender a orar, Señor, que tú les vayas guiando, Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo los ayude también a buscar en la Biblia los versículos, que lo puedan entender, Señor, que tu palabra sea clara. Te entregamos cada familia en tus manos, Señor, aquellos que están conectados, aquellos que lo van a ver después. Yo te pido, Padre, para que tu Espíritu Santo empiece a obrar en sus vidas. Te pedimos por cada familia, para que tú los bendigas, para que tú los prosperes en todas las áreas de su vida, para que tú les proveas lo que necesitan, Señor. Te clamamos en este tiempo por aquellos que necesitan sanidad, que seas tú, en el nombre de Jesús, sanando, Señor, a cada enfermo, levantando al caído, Señor. Te clamamos por aquellos que necesitan su casa, que estés abriendo caminos, Señor, para que mis hermanos tengan su casa, para que tú les estés proveyendo todo lo que necesitan. En este tiempo, Señor, te clamamos por los trabajos, Señor, por la economía. Te pedimos también, Señor, por aquellos que estés proveyendo lo que necesiten, Padre, ya sea vestimenta, ya sea alimento, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu iglesia, por el lugar donde tú nos pusiste, donde allí crecemos, donde ahí crecen nuestros hijos. Te damos gracias a nuestros nietos,
Te damos gracias por el pastor de la iglesia, por cada hermano, por cada uno que te está sirviendo en la iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, a su favor. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Te clamamos también por los estudios bíblicos que se van a dar en esta semana, por la prédica del domingo, Señor, por lo que se está haciendo con los jóvenes, Señor. Mi hijo está dando también cursos a jóvenes. Te pedimos por ellos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón, para que a través de tu palabra, a través de nuestro testimonio, Señor, podamos llegar a aquellos que no te conocen, a aquellos que te necesitan, Señor. Te damos gracias una vez más por todas las cosas que hiciste en este tiempo en cada uno de mis hermanos, en su crecimiento espiritual, Señor, en su forma de dirigirse hacia otros, en su testimonio, Padre, en todo lo que tú les diste en este tiempo a mis hermanos. Te damos gracias una vez más por la vida de Mauro, que está apoyando esta obra, Señor, en la vida de Facundo, que me está ayudando. Bendíceles grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias una vez más por cada uno de aquellos que se anotaron para hacer este ABC, sabiendo que va a ser de mucha bendición, que cuando terminemos la última lección, tus hijos van a ser transformados por tu Espíritu Santo. Tu crecimiento va a ser total para ellos, Padre, para que ellos puedan desarrollarse como cristianos, para que puedan compartir de tu palabra, para que puedan llevar tu palabra a otros lugares donde hay gente que necesita, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito tú eres. Te adoramos una vez más, te bendecimos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, Padre, como tus hijos, sabiendo que te necesitamos. Te damos gracias una vez más, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por este tiempo. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante. Y bueno, cualquier duda que ustedes tengan, me mandan por privado. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y les estoy avisando cuando hacemos el capítulo número 2. Dios los bendiga mucho.